buen día. Soy la maestra Arcelia Solís Flores y voy a presentar en este video lo que se hace en la práctica básica en salud desde la tradición de la complejidad y la transdisciplina para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son las formas de trabajo que empleamos, la población, cómo está dirigido y tengan todos los elementos a manos para la mejor elección que ustedes hagan al tener que ver en qué práctica van a desarrollar su trabajo profesional. La práctica básica desde la complejidad y la transdisciplina en el ámbito salud la impartimos en quinto y sexto semestre, esto es, todos los chicos o los alumnos que terminan de cuarto semestre que tienen que elegir, pueden elegir nuestra práctica en este semestre. También la impartimos en el séptimo y octavo semestre, ya que los alumnos, de acuerdo al plan curricular, tienen la oportunidad de elegir 4 prácticas en estos 2 años de quinto a octavo semestre. En este sentido, la oportunidad para elegirla en un primer momento en quinto y sexto o séptimo y octavo semestre. La población con la que trabajamos y que se atiende en esta práctica básica está dirigida básicamente a niños y adolescentes. ¿Por qué trabajamos con los niños, los adolescentes? Bueno, porque hemos eh, estado revisando en nuestras investigaciones cómo se han incrementado las problemáticas de salud que están viviendo los niños. Es decir, todas estas enfermedades que antes eran como características de gente adulta se han presentado cada vez más a más temprana edad en los niños. Entonces podemos encontrar niños estresados, con gastritis, con colitis, con problemas de vías respiratorios frecuentes que inciden en su desarrollo, en su aprendizaje que están teniendo en la etapa escolar. En ese sentido, entonces, no solamente son este tipo de padecimientos los que han caracterizado el trabajo en esta población, sino también todas aquellas situaciones emocionales que se viven en el día a día con cada uno de ellos en relación con sus padres, la problemática familiar que viven al interior, la problemática con los mismos compañeritos de la escuela y las situaciones escolares en su proceso de cómo van teniendo un rendimiento escolar a lo largo. Todo esto derivado de cuáles son como esos comportamientos, esas actitudes, donde las emociones, donde su ansiedad, donde su enojo, su tristeza, son un factor fundamental para que ellos puedan integrarse o no, tener más relación con otros compañeritos o no, ser muy callados, muy introvertidos, extrovertidos, etcétera. En ese sentido, el trabajo que nosotros pretendemos ir a ese proceso de construcción en esta temprana edad para poder prevenir estos padecimientos, ya que la enfermedad es el producto de un proceso de construcción donde la emoción se articula con un sabor, se plasma, se manifiesta en un órgano y desde temprana edad nosotros podemos observar en el trabajo de los niños cómo es que se va dando esta construcción al no saber expresar las emociones. Vivimos en una cultura que difícilmente sabe expresar lo que siente. Y en ese sentido, entonces, con los niños no es ajeno este proceso. Entonces, el hecho de que ellos puedan manifestar, puedan saber reconocer, identificar y expresar su emoción es parte de un proceso de la prevención que trabajamos con ellos y que va a tener una incidencia en el desarrollo de su aprendizaje durante su etapa escolar. Esa es la razón por la que trabajamos con niños y adolescentes. Básicamente, las sedes donde nosotros realizamos este trabajo es en primarias y estancias infantiles. Los primeros años que se implementó este cambio curricular, estábamos en estancias infantiles trabajando con todos los niños de preescolares. Después, debido a la demanda, a la solicitud que tuvimos, ampliamos un poquito más y fuimos a las primarias a trabajar con niños en primaria que van en un promedio de
6 a 11 años de edad, y en las estancias infantiles, maternales y primero, segundo y tercer grado de preescolar. Todos los que pertenecemos a la complejidad y la transdisciplina en el ámbito salud, en las primarias tenemos cada quien una sede. La primera, una de ellas que tenemos, es la primaria Antonia Arellano Luna, que está ubicada en Calzada de la Viga, cerca de Francisco del Paso y Troncoso. Esa estancia yo la superviso, el trabajo con los niños de primero a sexto grado. Tenemos también la primaria Hidalgo, que está en Tlanepantla y que está a cargo del maestro Julio César Alvarado Lozano. Él trabaja con los niños de tercero a sexto grado. Y tenemos la primaria Eres de Chapultepec, que está en Los Reyes Iztacala, que está supervisada por la doctora Laura Castillo Guzmán. Y en el trabajo que ella realizaba en un primer momento era grupal, después a solicitud de la directiva, de la dirección, se trabaja ahora de manera individualizada con los niños. El trabajo que se realiza, los grados, todo eso depende de las necesidades que la institución nos está planteando. En las estancias infantiles tenemos dos estancias en las que se trabaja, una que se llama Alans, que está ahí en Los Reyes Iztacala, y donde el doctor Sergio López Ramos supervisa esa práctica en conjunto con la licenciada Viridiana Altamirano Castro. La otra estancia infantil que tenemos también ahí en Los Reyes de Iztacala es la Francisco Javier Gaxiola, y que está a cargo de la maestra Irma Fernández Sánchez. Trabajamos con los niños, trabajamos con los padres de familia, trabajamos con el cuerpo docente, todo esto a partir de las necesidades que la directora, los maestros y los mismos padres han manifestado a partir de las condiciones en las que están viviendo los niños en cada uno de estos espacios. El trabajo que nosotros realizamos con los niños es un trabajo corporal, individual o grupal, y como ya lo mencioné, tanto en los 6 grados en la primaria como en las estancias infantiles, maternales, primero, segundo y tercero preescolar. ¿En qué consiste este trabajo corporal que realizamos con los niños? Pues básica y fundamentalmente, si vamos a su proceso de construcción, hacemos una evaluación para saber cuáles son sus sabores de preferencia, cuáles son las emociones, cuáles son los padecimientos que tiene, cómo es la relación con sus papás, y tenemos toda una serie de cuestionarios de historia de vida adecuados a la edad de los niños con los que vamos a trabajar. Una vez que nosotros tenemos un diagnóstico de cómo está este proceso, el trabajo corporal consiste fundamentalmente en el trabajo de respiración, que es un trabajo fundamental, ya que la respiración es el movimiento, es el halo de vida con el que nosotros llegamos a este mundo, y es a partir de la respiración que se tiene ese movimiento al interior del cuerpo, y donde nosotros podemos identificar plenamente cómo se va dando ese equilibrio. Esa respiración que les enseñamos a hacer a los niños acorde a ese movimiento armónico es para que ellos empiecen a identificar que la respiración los puede tranquilizar, pero también reconocer el proceso de su cuerpo. Es decir, una vez que se les enseña a respirar, es importante trabajar con ellos, que sepan que hay un cuerpo, que hay un movimiento a su interior, que tiene órganos que se articulan con sabores, con emociones, y que esa emoción se va a sacar a través de esa respiración. Entonces, el trabajo va haciéndose sobre la respiración, donde los chicos van elaborando las planeaciones de trabajo a partir de toda la propuesta teórica de la psicología de lo corporal, en conjunto con la pedagogía de lo corporal, para el trabajo que van a realizar. En ese sentido, el trabajo de reconocimiento, identificación y expresión de emociones es fundamental, que los niños vayan identificando eso. El trabajo del reconocimiento con su cuerpo, en donde ellos sepan que en el interior tienen unos órganos y que estos se articulan con una emoción y con un sabor. Porque
Lo que hemos encontrado es que muchos de los niños saben que existe algo al interior, pero no en esa condición. Evidentemente, entre más grandecitos los niños, tienen noción de lo que hay por sus clases, pero no reconocen esta articulación con su emoción y el enseñarles a reconocer su cuerpo en conjunto con este sabor y esta emoción, se articula con su respiración para el trabajo de estas emociones, de esos procesos que ellos están viviendo y que podemos tener a partir, o tenemos conocimiento a partir de la elaboración que hicimos con su historia de vida. El trabajo, a pesar de que es únicamente con los niños en el espacio de trabajo, no significa que no se trabaje con los papás, que es una parte fundamental en las problemáticas que ellos están construyendo y que se manifiestan en el momento que ellos se encuentran en la escuela. En ese sentido, entonces, se elaboran talleres de trabajo para trabajar con los papás. Esto ha sido un poquito más complicado porque si regularmente los papás no acuden 100% a las juntas de trabajo académicas para ver el desarrollo de los niños por situaciones de trabajo, de infinidad de cosas que tienen que hacer, pues cuando es el trabajo no tenemos la afluencia de todos los padres, pero sin embargo, si hay afluencia y con los papás que van llegando tenemos ese trabajo en esa articulación que debe de haber entre el niño y su papá. Trabajamos con los niños, pero pretendemos tener la base de ese trabajo también con los padres, donde ellos sepan, comprendan y puedan identificar cuál es el proceso de trabajo que están teniendo los niños, cuáles son los aportes y que ellos visualizan en casa, porque es lo que nos han reportado, pero que a veces no logran saber por qué, y entonces los talleres con los papás se articulan en esa condición. Al igual que con ellos, con las maestras, con la planta docente, se hace un trabajo para poder identificar cuáles son las principales problemáticas que presentan los niños con referencia a sus emociones, al proceso de aprendizaje, en el sentido de cómo se distraen, de cómo la ansiedad, el juego hace que no tengan la suficiente atención para poder concentrarse en lo que están teniendo. Entonces, se trabaja con la planta docente en conjunto, donde ellas, las maestras, también aprenden este trabajo corporal para poder trabajar con los niños y que pueda fortalecer el trabajo que hacen los chicos que van a la práctica y que ellas practican y que de acuerdo a lo que nos han reportado, ha tenido toda una serie de implicaciones positivas este trabajo, ya que el trabajo de respiración, la identificación de emociones, es ellas que ellas son procesos que ellas trabajan y donde los niños les han reportado la calma que sienten respirando. En ese sentido, entonces, este trabajo que se hace y que nosotros llevamos a través de esta relación órgano-emoción-sabor, se les proporcionan las herramientas o los elementos a nivel de conocimiento, cuáles son esas posibilidades o vías del consumo de los alimentos. Sabemos que ellos ya tienen formas de alimentación muy determinadas, pero el hecho de que ellos conozcan cómo pueden favorecer su comportamiento, cómo pueden favorecer el sentirse mejor a través del consumo de ciertos alimentos, ha tenido impacto en varios de los chicos, de los niños con los que estamos trabajando, con los que estamos trabajando. Finalmente, lo que envuelve todo este proceso de trabajo es el principio de cuidar la vida y la mística. Es decir, los niños aprenden a agradecerle al cuerpo el trabajo que hace, el mantenimiento que se da y que la vida es importante para poder disfrutar, para poder realizar todo lo que ellos tienen. Y en ese sentido, entonces, se hace un trabajo que hemos nombrado y que partimos de los principios que nos da la doctora Durán en su texto Pedagogía de lo Corporal, a través de lo que es la mística y el cuidado de la vida, ¿no? Agradecer a su cuerpo por estar teniendo ese movimiento, ese continuo movimiento para mantener la vida y que habría que cuidarlo para que no se enfermen, para que duren mucho más.
años sin estar construyendo esa condición de enfermedad y que esto posibilite abrir proyectos, abrir toda una serie de memorias en ellos para disfrutar esta vida. Sabemos que lo que se hace en este trabajo ha dejado una memoria en los cuerpos de los niños porque ya son más de 3 años, 3 en promedio, que tenemos trabajando en estos espacios, independientemente de las CEPTIS con las que empezamos a trabajar y donde hemos visto los resultados, porque los niños de sexto grado salen, los de primero ingresan, pero los que se mantienen intermedios, con ellos podemos ver este resultado de trabajo que nosotros estamos teniendo. En términos generales, ese es el trabajo que se hace en la práctica. En la práctica básica, esos son los espacios y todo esto está avalado y sostenido por la supervisión de todos los profesores que componemos esta tradición de la complejidad y la transdisciplina, que trabajamos en el ámbito salud y que cada uno de nosotros supervisamos estas prácticas, trabajamos con los chicos tanto a nivel personal, en el sentido de irles dando toda una retroalimentación del trabajo que están realizando, de todo aquello, cómo sería viable el trabajo. Y en ese sentido, nosotros llegamos con los chicos a la práctica, a la misma hora que ellos llegan, se van a trabajar y una vez que ellos tienen el desarrollo de su trabajo, hemos tenido la oportunidad de que los directivos nos han brindado el tiempo suficiente de trabajo para que ellos puedan aplicar sus planeaciones y una vez que ellos terminan, nos reunimos con el profesor y alumnos para supervisar el trabajo, para ir viendo cómo les fue, qué fueron los obstáculos que enfrentaron, cómo solucionar, cómo dar salida a eso que está ahí. Y en ese sentido, supervisamos el trabajo que hicieron, retroalimentamos todo lo que ellos fueron enfrentando y trabajamos con las siguientes sesiones de trabajo que van a tener. Entonces, en este sentido, todos nosotros estamos permanente con ellos y lo que ustedes pueden observar en esta diapositiva es el equipo de trabajo donde somos todos y cada uno de nosotros los que componemos ese equipo. Para que ustedes tengan referente de qué es esta práctica, a continuación les vamos a presentar los testimonios de algunos alumnos que han trabajado en la práctica con cada uno de nosotros y a partir de eso ustedes tengan un amplio marco de qué es lo que se trabaja, qué es lo que se está planteando y ustedes puedan tener una mejor elección. Hola, mi nombre es Joshua Mendoza Rodríguez. Actualmente curso la práctica básica 2 en salud desde la complejidad y la transdisciplina en la Escuela Primaria Antonio Arellano Luna. Y para dar cuenta de mi experiencia escribí algo, entonces le voy a dar lectura. Una de las decisiones más importantes en el proceso de formación profesional es la elección de prácticas, avanzada y básica, decisión guiada con base en cómo experimentamos la realidad, un proyecto de vida articulado con la psicología, las preguntas y respuestas que nos da, lo que se piensa y siente en cada tradición teórica expuesta de primer a cuarto semestre e incluso la curiosidad. El paradigma teórico metodológico de la complejidad y la transdisciplina en una de sus ofertas lleva a la práctica básica en salud, donde he aprendido una visión holística del individuo y su psicología. Dar cuenta de los problemas de construcción salud-enfermedad desde otros puntos de referencia, como lo son el cuerpo como un método, donde la memoria corporal guarda cómo los individuos viven y han vivido su vida y se han construido con base en sus relaciones sociales, familiares e individuales, el espacio geográfico que habitan, la relación órgano-sabor-emoción y su vida psíquica instaurada en él, es decir, cómo esto se ha hecho cuerpo. Aunque lo anterior sea objeto de crítica en la facultad e incluso algo que yo cuestioné, les invito a darse la oportunidad de entenderlo, que su criterio esté formado por ustedes y no por alguna opinión sesgada que alguien más impuso. Al final,
El conocimiento en nuestra carrera nunca va a terminar. El mundo cambia, la vida cambia y nosotros con ella. Hay que detenernos un segundo a pensar nuevas formas de entendernos. Por último, dentro de los aspectos a considerar en la elección de práctica, se toma en cuenta a los profesores. Les hago saber que esta fue la primera ocasión en la que dejé de ser visto como un alumno y pasé a ser visto como persona, donde los profesores entendieron con cada uno de mis compañeros las situaciones particulares y nos ayudaron, siempre respetando la línea ética, a estar bien para poder desempeñar nuestro trabajo académico de la mejor manera posible. La escuela dejó de ser un peso más y se convirtió en un lugar donde fui entendido, apoyado y guiado en el proceso de aprendizaje. Por lo anterior, los invito a inscribirse en la práctica de la complejidad como un espacio en el que puedan aprender, cuestionar, sentir y formarse profesionalmente de una nueva manera. Gracias. Hola, mi nombre es Javier Ordóñez. Yo estuve encargado del grupo de quinto grado junto con mi compañero Joshua Mendoza en la primaria Antonia Arellano Luna. Cuando se nos pregunta qué tipo de habilidades se desarrollaron durante el transcurso de este año de práctica, podemos rescatar principalmente la entrevista bajo la mirada de la historia de vida, con la cual pudimos ubicar las emociones dominantes de la población, que en este caso eran niños, y a partir de ellas realizar las planeaciones para las actividades acorde a la necesidad del grupo. Y la dinámica con estas actividades eran principalmente con la respiración y trabajo corporal, que en ocasiones también incluimos el de la lectura de cuentos, en los cuales veían reflejadas las emociones. Y como logros que se obtuvieron dentro de estas dinámicas fue principalmente el hecho de que los niños pudieran tener este reconocimiento de su cuerpo y de sus propias emociones. Finalmente es como un trabajo que no solamente se realizó con ellos, sino que implicó también el propio contacto de nosotros como psicólogos con los temas que estábamos intentando enseñar a los niños, o en la misma dinámica de las actividades nos veíamos reflejados en ciertas circunstancias con las cuales primeramente teníamos que reconocer nosotros mismos para posteriormente poder enseñar la forma de expresar estas emociones o estas situaciones. Entonces fue una de las principales situaciones que pudimos destacar y que realmente fue bastante gratificante el trabajo con los niños durante este ciclo. Finalmente, agradecemos la atención y pues en la diapositiva están todos los correos de los profesores del equipo de la complejidad y la transdisciplina, donde trabajamos la psicología de lo corporal en el ámbito salud. Muchas gracias por su atención.